Bienvenido a una lección sobre variables y expresiones variables. Los objetivos de este video son definir una variable, definir una expresión variable y luego escribir y evaluar expresiones variables. Una variable es una letra que representa una cantidad desconocida. Por ejemplo, si le pregunto cuántas horas estudiará mañana, esta será una cantidad desconocida, por lo que podríamos asignar la variable x para que sea igual al número de horas estudiarás mañana. Y en este caso, habría algunas restricciones sobre los posibles valores de x porque sabemos que solo hay 24 horas en un día, por lo que el valor de x debería ser mayor, igual o igual a 0 y menor o igual a 24 horas. Otro ejemplo podría ser si su automóvil se descompone, y le pregunto cuánto pagará para reparar su automóvil. El costo de la reparación sería una cantidad desconocida hasta que el mecánico lo llame y le notifica para que podamos dejar que la variable c sea igual al costo de la reparación del automóvil. En este caso, sabemos que el costo tendría que ser mayor o igual a $0. Podría ser igual a 0 si la reparación estuviera bajo garantía. Y probablemente también haya algún valor máximo para c basado en el tipo de automóvil, pero seguiremos adelante y dejaremos la restricción en la variable c ya que c es mayor o igual a $0. Ahora hablemos de una expresión variable. Una expresión variable consta de variables, constantes, números y operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Aquí hay 3 ejemplos de expresiones matemáticas. La primera expresión es 2x menos 5. Recuerde, 2x significa 2 veces x, luego tenemos 2 veces 4a más 10b, y la última expresión es m dividida por 4 dividida por 6 newtones. Si supiéramos los valores de estas variables, podríamos evaluar estas expresiones, lo que haremos en breve. Una cosa que debemos tener en cuenta es la diferencia entre una expresión y una ecuación. Lo principal a tener en cuenta sobre estos a la derecha es que cada uno de ellos tiene un signo igual y, por lo tanto, son ecuaciones. Si comparamos esta primera expresión con esta primera ecuación, para la expresión podemos evaluar esto para cualquier valor dado de x. Sin embargo, si tenemos una ecuación como 2x menos 5 es igual a 10, solo hay un valor de x. Eso haría que esta ecuación sea verdadera. Lo principal para recordar es que las expresiones no tienen signos iguales y las ecuaciones sí. Ahora hablemos de escribir expresiones variables. Digamos que un grupo de usted y sus amigos quieren ir al cine y cuesta $9 por adulto y $5 por niño para ir al cine. ¿Cuál sería la expresión variable para el costo de un grupo para asistir al cine? Bueno, actualmente hay 2 cantidades desconocidas. No sabemos cuántos adultos asistirán y no sabemos cuántos niños asistirán. Entonces, si dejamos que x sea igual al número de adultos que asisten y es igual al número de niños que asisten, la expresión variable representa el costo total para el grupo. Asistir a la película sería $9 veces x más $5 veces y nuevamente, x representa el número de los adultos que asisten y cada adulto tendrá que pagar $9, y representa la cantidad de niños que asisten, y cada niño tendrá que pagar $5 para asistir. Otro ejemplo podría ser si necesita alquilar un automóvil, y cuesta $3 por día alquilar el automóvil más 10 centavos por milla. Si queremos volver a escribir una expresión variable para el costo total del alquiler, tenemos 2 incógnitas en esta situación. No sabemos cuántos días se alquilará el automóvil, y no sabemos cuántas millas conducirá el automóvil. Entonces podríamos dejar que d sea igual al número de días, y que m sea igual al número de millas conducidas. Entonces, el costo total de alquilar el automóvil sería de $30 veces d más 10 centavos veces m. Ahora mucho a veces verá expresiones variables donde dejan las unidades apagadas. Observe que en estos 2 ejemplos incluí las unidades o dólares en cada caso, pero a veces no lo verás en algunos libros de texto. Avancemos y terminemos practicando la evaluación de expresiones variables. Entonces, para este primer ejemplo, queremos evaluar 5x más 7 cuando x es igual a 6. Lo primero que debe recordar es que 5x significa 5 veces x más 7. Entonces, si se nos da que x es igual a 6, sustituiremos o reemplazaremos x con el valor de 6. Entonces tendremos 5 veces 6 más 7. Debemos recordar que para evaluar esto tenemos que seguir el orden de las operaciones, así que multiplicaremos primero
5 veces 6 será 30, entonces 30 más 7, entonces la expresión es igual a 37 cuando x es igual a 6. Sigamos adelante e intentemos con otro. Aquí queremos evaluar 4m menos 3 newtones cuando m es igual a 9 y n es igual a 7. Esto significa 4 veces m menos 3 veces n, por lo que sustituiremos 9 por m. Y 7 para n, entonces 4 por 9 menos 3 por 7. Entonces, primero multiplicaremos, así tendremos 36 menos 21. Bueno, 36 menos 21 es igual a 15. Entonces 4m menos 3 newtones es igual a 15 cuando m es 9 y n es 7. Probemos dos más de estos. Aquí queremos evaluar p al cuadrado menos 3q más 7 cuando p es real 11 y q es igual a 8. Así que sustituiremos 11 por p, y 8 por q, entonces tendremos 11 al cuadrado menos 3 veces 8 más 7. Entonces, primero evaluaremos los exponentes. 11 al cuadrado es igual a 121. Luego multiplicaremos, digamos 121 menos 3 por 8 es 24 más 7. Y ahora sumaremos y restaremos de izquierda a derecha. Entonces 121 menos 24, eso es 97 más 7 igual a 104. Y nuestro último ejemplo tenemos 36 divididos por d más 7e menos 9f. Cuando d es igual a 9, es igual a 3 y f es igual a 1. Así que de nuevo sustituiremos 9 por d, 3 por e y 1 por f, así que vamos a tener 36 divididos por 9 más 7 veces 3 menos 9 veces 1. Entonces ahora multiplicaremos y dividiremos de izquierda a derecha. Entonces 36 dividido entre 9 es igual a 4, más 7 por 3 es 21, menos 9 por 1 es 9. Entonces tenemos 4 más 21. Eso es 25 menos 9 es igual a 16. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.